Como nos habremos fijado, el relato ahí del Evangelio que acabamos de escuchar gira todo en torno a la resurrección de Jesús. Incluso así comienza diciendo: al anochecer del día de la resurrección, estaban los a puerta cerrada por miedo a los judíos. Hay algo que todavía está inquietando, perturbando, agobiando el corazón de los discípulos. Ciertamente habían recibido la noticia de que se les había aparecido ya alguno de ellos. Ciertamente Jesús les había anunciado que habría de resucitar al tercer día. Pero todavía estaba muy fresca aquella experiencia de la pasión, de aquella flagelación, de aquella humillación, de aquel desprecio, en sí mismo de la crucifixión. Hay como un revoltijo emocional, sentimental en sus corazones. Si algo añoran ese momento los corazones de los discípulos, pues es que hubiera paz, obvio. Por eso no nos extraña que el saludo que da Jesús vaya en ese sentido. Al presentarse Jesús, ya resucitado obviamente, da ese saludo, podríamos decir, clásico, recién venciendo la muerte: la paz esté con ustedes. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 19, y en el 21 y en el 26 se vuelve a repetir ese saludo. Si nos vamos, por ejemplo, al capítulo 24 del Evangelio de San Lucas, en el verso 36, el contexto es cuando Jesús se hace presente, cuando han regresado los peregrinos de Maús con los apóstoles que están allá en Jerusalén. Es el mismo saludo: la paz esté con ustedes. ¿Por qué? Lo acabamos de decir, había aflicción en aquellos corazones. Durante su ministerio, él ya había dicho algo parecido. Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 27. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No es como la que da el mundo. La paz que Cristo da no viene de una especie de satisfacción material, temporal. La paz de Cristo viene como fruto de su presencia salvadora, como fruto del Espíritu obrando en el creyente. Nos lo dice San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 22. Un fruto del Espíritu, después de mencionar el amor, la alegría, la paz. No es tampoco la paz de los sepulcros. Aquella es obligada. Esta es fruto de la presencia de Cristo Jesús. Había advertido también durante su ministerio, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán muchas tribulaciones, habrán de sufrir, pero tengan confianza. Yo he vencido al mundo. Y efectivamente es el Señor. San Pablo también en la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 14, va a decir nuevamente: Cristo es nuestra paz. Y en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, verso 15, apúntele bien, apúntele, si no, nos reburujamos, no se crea. Capítulo 3, verso 15, Colosenses va a decirnos que la paz de Cristo reine o presida en sus corazones, lo cual significa que es un elemento fundamental
esencial en la vida del creyente, la paz de Cristo Jesús. Que aunque haya sufrimientos, que aunque haya persecución, que aunque haya enfermedad, que aunque haya pandemia, que aunque haya lo que haya, el que está unido a Cristo Jesús tiene paz en su interior. Pregúntele a San Pablo, nunca perdió la paz, aunque fue azotado, fue apedreado, fue encarcelado, fue atado a grilletes, no perdió la paz. La razón, su comunión, su amistad profunda con el mismo Cristo Jesús. Una vez que ha dado ese primer saludo de la paz, les muestra sus manos, su costado, para dejar bien claro que el resucitado ha pasado por la amarga experiencia del sufrimiento, del martirio, del dolor. No es otro Cristo. El resucitado había estado crucificado. El crucificado está resucitado, triunfante. Claro que aquello fue motivo de alegría, de gozo. Hay un impacto muy fuerte en los discípulos. Y luego se va a infiltrar, eso lo retomaremos un poquito más adelante. Pero en ese momento dice ahí la palabra de Dios, que sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Es mandato específico de Jesús. Este sacramento de la reconciliación no fue invento de un papa, ocurrencia de un padrecito, fue encomienda de Cristo Jesús. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados. No nos debe de extrañar como creyentes, porque si conocemos ya algo del Antiguo Testamento, libro del Levítico, capítulo 5, verso 5, si alguien de la comunidad había cometido un pecado, iba y lo confesaba. Agárrese. Libro de los Números, capítulo 5, verso 7, si alguien había cometido una falta, iba y confesaba su pecado si quería ser insertado nuevamente en la comunidad. Libro de Proverbios, capítulo 28, verso 13, grábeselo. Proverbios 28, verso 13. El que oculta su pecado no va a prosperar. El que lo confiesa y se aleja de él, obtendrá misericordia, tendrá piedad, y lo dice la palabra de Dios. Cuando comienza su ministerio público Juan el Bautista, váyanse al Evangelio de Mateo capítulo 3, verso 6, iban y se confesaban públicamente y recibían el bautismo. Váyanse al libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 19, verso 18, los que habían creído, los que se habían insertado a la comunidad por seguir a Cristo, confesaban sus pecados y quedaban perdonados. Pregúntenle a San Pablo ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 18. Dios nos ha confiado el ministerio de la reconciliación. Así le llamamos también obviamente al sacramento de la confesión, sacramento de la reconciliación. Entonces es mandato de Jesús, aunque no aparece muy claro, pero si se van a la carta de Santiago capítulo 5, allá por el verso creo 15, 16, va a decir: confiésense los pecados unos a otros. Ah, caray, ¿cómo está eso? Ya en su momento se podrá meditar. Entonces tienen el poder del Espíritu Santo para perdonar. ¿Y qué les acababa de decir ahí en el capítulo 20, verso 21? Como el Padre me envió,
así los envío yo a ustedes. Tienen la autoridad y el respaldo de Jesús resucitado para que ellos prolonguen la obra de evangelización. Son enviados por Jesús. En el Evangelio mismo de San Juan, capítulo 17, verso 18, en aquella famosa oración sacerdotal, Jesús va a decir: Padre, así como tú me has enviado al mundo, yo los envío también al mundo, refiriéndose obviamente a sus discípulos. Y ya resucitado también, Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso 20, vayan, bueno, desde el 19, vayan y hagan discípulos a todos los pueblos. Vayan, los ha enviado. Estar predicando aquí no es porque no tenga otra chamba. Miren, es más fácil ir a vender paletas que estar parado aquí, ténganlo por seguro. Sin contar las críticas, las burlas, los rechazos y todo lo que quieran añadir. Fácil me iría hasta vender chicles en los camiones si se pudiera. Pero si Dios nos llama y encomienda esta misión, hay que predicar con miedos, temores, inseguridades, riesgos a críticas, a que se aburra la gente, a que se duerman en mí. Ni modo, pues no hay más cera que la que arde, ¿verdad? ¿Está de acuerdo o no? La sacamos, no se crea, no se asuste, ¿verdad? Nos ha enviado, sigue prolongando su obra en la iglesia hasta la consumación de los siglos. Es el mandato del Señor Jesús. Retomando el Evangelio, ya por último, recordemos pues cómo le dice a Tomás: tú estás dudando, tú estás creyendo porque has visto. Cree, Tomás. Mira, palpa mis manos, mi costado. No sigas dudando, sino cree. Para dejar claro que es efectivamente el resucitado el que había pasado el misterio de la crucifixión. Y luego va a decir algo muy fuerte a manera de reproche a todos los que somos a veces incrédulos. Dichosos los que creen sin haber visto. La gran tentación de buscar evidencias, de que se apegue a nuestra lógica según nuestros raciocinios, pero la acción de nuestro Señor va más allá. Por eso le va a decir en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 40, a Marta, la hermana de Lázaro, y María: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No busquemos ver la gloria de Dios sin antes creer. Creamos, dejémonos interpelar por lo que Dios nos dice, y entonces sí veremos signos portentosos de la grandeza, del poder, de la misericordia de nuestro Dios. Y cierra el Evangelio con una primera conclusión. Muchos otros signos realizó Jesús en presencia de sus discípulos, Juan 20:30. Y luego en el verso 31 va a decirnos: estos signos se escribieron, fijémonos que es la redacción inspirada por el Espíritu Santo de alguien que tuvo una cercanía inmediata con los acontecimientos. Estos se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, y para que creyendo en Él tengan vida en su nombre. Tendríamos que pedirle al Señor en esta mañana: ayúdanos a creer más, aumentanos la fe, que aceptemos aquello que tú nos has transmitido a través de tu palabra escrita.